Bueno, hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar mi intervención que, como ha dicho Arturo Ferrer, versa sobre la consideración de ejemplares que son enteros, postales o no. Atención al término enteros y postales, ¿verdad? Referido a los telegramas españoles del siglo XIX desde su inicio. Entonces, vamos a ver si la charla la enfocamos en tres vertientes. Primera, lo que entendemos por enteros postales, es decir, sobre el concepto de enteros postales. Segundo, la creación de estos sobres telegráficos. Y tercero, a la vista de lo primero y de lo segundo, qué criterios deben tenerse, a mi juicio, en cuenta para, a la vista de uno de estos ejemplares, decidir si es un entero postal o no es un entero postal. Inicialmente es un entero, pero postal o no. Y veremos que eso va a depender de algunas circunstancias que analizaremos en este momento. Vamos a ver. El concepto de entero postal hay que enmarcarlo primero en una definición que se acepta o no se acepta. Si se acepta la definición que se da, se juega con unas variables que se podrán después modificar si es necesario o mantener. En todo caso, lo que es claro es lo siguiente: si se aceptan esas definiciones, pues habrá que aceptarlas en todas sus circunstancias, es decir, no vale aceptarlas en una parte y en otras no. Para lo que ahora voy a desgranar un poco, me voy a basar en dos artículos publicados sobre este tema que, según creo, casi podría afirmarlo, son los únicos que se conocen publicados en España. El primero se publicó en el número 1 de la revista Academus, que muchos de ustedes conocen. Es el órgano oficial de la Real Academia Hispánica de Filatelia, y es obra de José Manuel Rodríguez, que está aquí presente, presidente de la Sociedad Filatélica de Madrid. Y el otro es uno mío, que no es un artículo, sino es una parte que es un apéndice de la obra que me publicó en su día la Fundación Albertino Figueiredo para la Filatelia en el año 2000, que es una ampliación del primer trabajo que yo publiqué. Si no recuerdo mal, debió ser en el año 1993, no lo recuerdo muy bien, tienen que perdonarme, pero pasaron muchos años y por tanto se me ha olvidado. Yo voy muy viejo ya y entonces eso ya no me acuerdo. En la publicación de esa primera edición, esta edición me la patrocinó la Dirección General de Correos por intervención del don Fernando Aranaz, que ya en ese momento era presidente de la FESOFI. Ya lleva años, ¿eh? Desde el 93. ¿Cuántos lleva Fernando? 30 años. Desde el 87. Pues gracias a los buenos oficios de Fernando Aranaz se logró publicar este trabajo. Bien, desde que se publicó ese trabajo que yo hice en ese año hasta el de la Fundación Albertino Figueiredo, se evolucionó muchísimo. A ver, en España, trabajos sobre enteros postales no existía más que uno. El de Carreras Candi, publicado en 1895. Era muy incompleto y se refería exclusivamente a tarjetas. Evidentemente se refería solo a tarjetas porque no había otra cosa en ese momento, editadas, ¿no? El boom de los enteros postales empezó más tarde, a partir del cadete y del medallón, y luego ya el mare magnum. Y en él se recogen, ya digo, todo lo que se conocía hasta el momento. Desde este año que digo, 1895, si no me equivoco, hasta 1920 hay un vacío total en la filatelia, en la literatura filatélica española sobre enteros postales. No quiere decir que no se coleccionaban, se seguían coleccionando, pero no se estudiaban. En 1920 se publica el catálogo de Tarré, donde se amplía un poco el de Carreras Candi, no mucho, pero se amplía un poco, se sistematiza un poco más y bien. Y hay que esperar después, desde ese año, 1920, insisto, hasta el año 1994, creo que es,
que es el mío, o sea, 70 años aproximadamente, con un vacío histórico en cuanto a información y literatura filatélica al respecto. Bueno, a raíz de la publicación del mío, pues se produjo un fenómeno curioso, que yo si lo llego a saber no lo publico. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que en el momento inmediatamente anterior al que yo publiqué esto, uno iba por las filatelias de Madrid, de Barcelona, por ahí, preguntaba enteros postales y todos me respondían, ¿enteros qué? Entonces explicaba, sí, hombre, esas tarjetas o esos sobres que llevan un sello impreso en lugar de pegado. Ah, sí, algo hay por ahí, tal, y no sé cuántos. Bueno, pero a raíz de la publicación de este libro, pues se produjo un cierto interés hacia esto. Digo que no lo hubiera publicado porque si no lo hubiera publicado yo me hubiera hecho con mucho material y a muy buen precio. A raíz de eso, pues bueno, el material surgió, efectivamente, salió, incluso se repatrió, vino material de los que hasta ese momento le daban la importancia que tenían los enteros españoles, que era básicamente Estados Unidos y Alemania. Estados Unidos a través de los cubanos. Los cubanos cuando el golpe de Fidel, los que tenían estas colecciones y tal, y que se marcharon de Cuba, pues subsistieron durante algún tiempo vendiendo a los norteamericanos el material. Entonces también ahí surge el interés norteamericano por el material de enteros postales españoles, porque los cubanos se veían obligados a venderlo. Hasta en ese momento yo conozco una edición del Higgins Gage que era el catálogo universal de enteros postales, y la relación de enteros postales españoles era limitadísima. A partir de los años 70 o algo así, el Higgins Gage se amplió notablemente, ¿no? Y entonces, pues, la cosa empezó el coleccionismo, ahí surgieron grandes coleccionistas, los que están aquí son grandísimos coleccionistas, no es necesario mencionarlos, están aquí, y bueno, pues superaron todas las expectativas que uno tenía con respecto a esto. Al cabo de un tiempo, mi buen amigo José Manuel Rodríguez, con el cual mantenía yo y mantengo un gran contacto telefónico, pues me habló de que había comprado pues, unos sobres que decían telégrafos y porte pagado. Y empezamos a comentar qué podía ser esto. Bueno, después de mirar una serie de cosas, de estudiar legislación postal y legislación telegráfica, bueno, pues llegamos a la conclusión de que estos efectivamente eran enteros. Ahora bien, postales, telegráficos, postales y telegráficos, y ahí surge la duda. ¿Y cómo definirlos? Bueno, vamos a ver. Primero hay que definir lo que es un entero postal, y después, en cuanto a su manejo, decidir si es un entero postal o es un entero telegráfico, el que tenemos presente. Me van a permitir que yo lea la definición que en su día yo publiqué en un diccionario de filatelia que hice. Entero postal es un documento postal producido por un ente de la administración de un Estado con capacidad legal para tal producción, puesto en circulación por este o por particulares autorizados y con la condición de que el signo de franqueo o del pago de un servicio postal específico, como puede ser certificado, urgencia, seguro, tasa de giro, etc., y el soporte de papel o cartulina reservado para usos diversos, como puede ser nombre y dirección de un destinatario, mensaje a transmitir, etc., forman una sola unidad material. Dicho en román paladino, un entero postal es un papelote que lleva impreso un sello ya de franqueo, ya de certificado, ya de giro, algo de esto, pero que será utilizado en ser transmitido por el correo. Quiero decir que el sello, lo que entendemos hoy como sello, no es otra cosa que el pago de las tasas de un servicio postal. Tasas postales que se refieren al franqueo en cualquiera de sus modalidades, es decir, franqueo de un objeto del tipo que sea, ya sea una carta, ya sea un impreso, ya sea un paquete, pero no de los derechos postales. Los derechos postales son otra cosa.
derecho de certificado, derecho de urgencia, etcétera, etcétera. Un entero postal puede llevar una cosa u otra, un sello de franqueo, un sello de tasa de franqueo o un sello de un servicio postal. Bien, entonces, si al entero postal se le exige que lleve una marca de previo pago del franqueo, estamos hablando de un franqueo, no de una franquicia, que quede claro. Digo esto y quiero que quede muy claro porque yo llevo años luchando, al final gané. Llevo muchos años luchando con escritos, digamos, o con artículos de personas de mucho nivel filatélico que lamentablemente confunden franqueo y franquicia. Pues el día y la noche. Franqueo es el pago de las tasas postales. Yo no me estoy inventando nada de esto. Yo me remito a la definición postal de la legislación de correos. Es el pago previo o en destino, da igual, por eso hablo de franqueo previo, de las tasas correspondientes a la circulación de un objeto por el correo, libre circulación, mientras que los derechos no están en el franqueo. Franquicia es justamente lo contrario. ¿Qué es la franquicia? La excepción del pago de franqueo, ¿queda claro? Bueno, parece imposible, pero es verdad. A lo largo de casi 50 años, el catálogo de prefilatelia de Tizón y Guinovart tenía un apartado en cada circunscripción postal, en cada demarcación postal, que decía franquicias. Y ponía, estampaba el sello de Franco. Franco, aparte de ser quien ya todo el mundo sabía quién era Franco, y ser un apellido bastante normal en mi tierra, que es Galicia, porque Franco no quiere decir más otra cosa, entre otras cosas, en este sentido, más que francés, la calle del Franco, etcétera, montaña del Franco, etcétera, significa que está libre, libre de. Bueno, pues Guinovart y Tizón estuvieron a lo largo de unos 40 años confundiendo las marcas de franco, es decir, franqueado, franco y franqueado son lo mismo, con el de franquicia. La franquicia es la excepción del pago. Quiero decir que un impreso postal que tenga una marca que diga franquicia no es un entero postal según esta definición. Es otra cosa, es una franquicia. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo juego con estas variables, y es decir, tengo que jugar con ellas, y repito, lo que no se puede jugar es al ajedrez con las normas del tute, porque entonces estaríamos jugando a otra cosa. Y en esto es en lo que me baso para luego hablar de en qué sentido los sobres telegráficos son o no son enteros postales. Vale. Claro que generalmente uno empieza a pensar y dice, bueno, si tiene que llevar un signo de franqueo, está claro que tiene que llevar un sellito. ¿Y un sello en qué? Un sello en el sentido más rancio de la palabra. El sello es un trocito de papel, en este caso impreso, con muchos coloritos, con un precio, con un valor, con un dibujito. Y si no lleva eso, no es un entero. Vaya si lo es, no tiene por qué no serlo. Vamos a ver. De los primeros enteros y más cotizados en este momento son los Mulready británicos, que son sobres y cartas sobre. Los Mulready, que son del año mismo, del año de la aparición del Penny Black, creo que todo el mundo lo conoce, si todo el mundo es recordarle nada más, son unos rectángulos que tienen una representación de un dibujo hecho a plumilla muy bonito, que después está impreso en litografía, de una representación de Britania sentada en un trono con su casco, el típico casco británico, la lanza, el escudo y un par de leones, o un león durmiendo a sus pies. Y, o bien, eso actuaba como sobre, porque tenía forma de sobre, con sus solapas y tal, se le metía dentro una carta y circulaba, o era una carta sobre, en el sentido de que se plegaba como un aerograma de los actuales, se plegaba entre sí, o como una de las cartas antiguas, y circulaba. La única con esto especificación que tiene es one penny, porque era el correo de un penique en este momento, o two pence, que era para más distancia, 2 peniques. Eso es un entero postal indudable, y de los más rancios y más bonitos. No necesita para nada llevar un sello de la Reina Victoria, para poner un ejemplo. Bueno, entonces, vamos a los telegráficos, los sobres telegráficos. ¿Llevan alguna inscripción de este tipo que diga 2 reales o que diga 6 cuartos o que diga? No, no lo lleva. Pero llevan otra que dice porte pagado. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay a que se ponga porte pagado
a que se ponga un sello de 3 peniques, por ejemplo? Ninguna. El 3 peniques indica que se ha pagado una tasa de 3 peniques. Y si pongo porte pagado, es lo mismo que si hoy actualmente me compro una tarjeta, distinta de estas, pero que el sello tenga una A, por ejemplo. ¿Significa que aunque no pone precio eso deja de ser un sello? Eso es un sello. Pero que pague un porte nacional, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues bien, los sobres a los cuales me refiero que ponen telegrafía eléctrica, bueno, varias posibilidades caben. Telegrafía eléctrica, a ver, ¿qué puedo decir yo más de aquí? Correspondencia privada, telégrafos, estación de tal, siempre lleva al pie una pequeña inscripción, pero mayor que la de digamos, el pie de imprenta, que dice porte pagado. ¿Qué quiere decir eso? Si es un porte pagado, quiere decir que el que lo recibe no tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Se ha pagado ya el porte. Bien, pero no lo tiene que pagar si lo va a recoger a la estación receptora del telegrama. Si quiere que se lo lleven a casa, la cosa varía. La cosa varía porque ya tiene que pagar una tasa supletoria. Esto a lo largo de la legislación que surgió a través de la creación de la red telegráfica en España, y especialmente en la legislación de 1855, advierte que el receptor que quiera recibir en su casa un telegrama tendrá no el receptor, perdón, el cursor, el que manda un telegrama, que quiere que lo reciba el receptor en su casa, tendrá que pagar una tasa correspondiente nada menos que a 2 reales. Bueno, 2 reales en el año 1855 es mucho dinero. Es lo mismo, exactamente lo mismo, que el pago del derecho de certificado en España. 2 reales. 2 reales son una pasta, sobre todo si se calcula y se piensa que una carta normal costaba 4 cuartos en ese momento. 2 reales, pues son 64 cuartos. No, 17, perdón, 34 cuartos. A ver, que estoy diciendo tonterías. 8 cuartos y medio, 17. 17 cuartos, ¿vale? Eso si quería el receptor, el transmisor, que el receptor la recibiera en casa. Y en eso es clarísima la legislación. A lo largo de toda la legislación que se va generando en esa época, que para no aburrirles con los términos, se la voy a decir. Hay del 1 de marzo del 55 una Real Orden disponiendo que se abra al público la utilización de la telegrafía inalámbrica en España, que antes estaba reservado nada más, era un servicio estratégico y estaba reservado nada más al Estado. Y que puede transmitir entonces telegramas por el interior de la nación. Pasa el tiempo, durante mucho tiempo está funcionando esto, y en el año 64, en el mes de mayo, aparece otro Real Decreto disponiendo que el transporte de telegramas desde las oficinas receptoras del despacho telegráfico a los destinatarios sean conducidos por los servicios de correos. Y se preguntará alguno, ¿y por qué por los servicios de correos? ¿Y no lo puede llevar el ordenanza o el que sea de telégrafos? Pues no puede. ¿Y por qué no puede? Pues muy sencillo. ¿Dónde van esos telegramas? Dentro de un sobre. ¿Cómo van esos sobres? Cerrados. Luego es correspondencia pública. ¿Sí o no? Si es correspondencia, Correos tiene el monopolio del transporte y distribución de esa correspondencia. Si eso lo tiene Correos, quien distribuirá esos telegramas no es Telégrafos, es Correos. Por tanto, al recibir estos telegramas a llevar a las casas de las personas, a partir de los 3 kilómetros y cosas así, bueno, son detalles marginales, tendría que llevar estos telegramas a la oficina de Correos y Correos transportarlos. Entonces, en el momento en que un sobre de estos está transportado por el correo, pasa a ser un entero postal, sin la menor duda. Es un objeto producido por un ente de la administración, capacidad legal de producción, transportado por Correos
y pagada su circulación, porte pagado. En ese momento lo es. Pero a la vista de esos ejemplares que se conservan, no es fácil, por no decir es casi imposible, saber si lo llevaron a casa los de telégrafos que lo podían hacer hasta 3 kilómetros o intervinieron los servicios postales. Entonces, es un entero telegráfico. Segunda cuestión, en este caso estaría muy claro si supiéramos exactamente cómo fue. En otro caso, un sobre nuevo, sin circular. ¿Qué es? Pues es un entero, no cabe la menor duda. ¿Postal o telegráfico? Pues postal y también telegráfico. De la misma manera que vamos a ver los sellos segundos de Alfonso XII, que dicen comunicaciones, y anteriores de Alfonso XII, la matrona, que dicen comunicaciones, ¿de qué son? ¿De correos o de telégrafos? Pues como dicen en mi tierra, depende. ¿De qué? Pues depende de en qué fueron utilizados. Muchas veces es muy fácil de saber en sus sellos, porque si son de correos llevan una marca de un fechador. Y si son de telégrafos están agujereados porque no los llevaba los sellos agujereados, sino que quedaban en unas hojas pegadas. De la misma manera que los 2 reales que se pagaban por la transmisión de los telegramas, decían claramente que esos 2 reales que pagaba el emisor, digamos, quedaban depositados en la oficina de correos. Y se pagaban en sellos, pero quedaban ahí. No se conserva nada de esto, eso que quede claro. Entonces, pues de la misma forma que cuando uno tiene un sello que dice comunicaciones, y aquí Germán lo puede decir claramente, yo le pregunto a Germán con un sello nuevo y digo, ¿y esto qué es? ¿Postal o telegráfico? ¿Y qué me tienes que contestar, Germán? Que no lo sabes. Lo sabrás cuando se haya utilizado, ¿sí o no? Porque en principio sirve para los dos. Es así. Es más, por si cabe alguna duda, y lo de comunicaciones no tiene por qué meternos una duda, pero si cabe alguna duda, los sellos primeros de Alfonso XII que dicen correos y telégrafos, ¿sí o no? Luego, ¿qué quiere decir? Que eran utilizados por correos y utilizados por telégrafos. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Estos son unos enteros de correos y telégrafos, si se quiere, que en unos casos se movieron como enteros postales y otros como enteros telegráficos, con la salvedad de que si el sobre es nuevo, es tanto entero postal como entero telegráfico. Bueno, esta es mi manera de pensar. Según esto, entonces, les evito todo el rollo de la legislación. Yo la tengo aquí escrita, pero si me pongo a leer la legislación, inmediatamente empiezan a caerse dormidos, pero con seguridad. Y entonces, para evitar el ronquido generalizado, nos vamos a las conclusiones de lo que ahora he pergeñado de mala manera, pero que lo he pergeñado. A ver, digo de lo siguiente: de lo expuesto se pueden extraer algunas conclusiones para discernir si se trata de tales sobres, si está uno en presencia de un entero postal o bien telegráfico. En el caso de tratarse de un sobre sin usar, no cabe duda de que la pieza en cuestión goza de doble carácter, de entero postal y también telegráfico. Esto lo hemos dicho, ¿no? Pues no se puede decidir el hipotético uso que la administración telegráfica le iba a dar al entero postal o telegráfico. Tal ocurre, lo que yo les decía, de forma análoga con los sellos de correos y telégrafos o de comunicaciones. En el caso de sobres usados, la ausencia de sellos de correos en los telegramas cursados por vía postal, propiciada por el artículo 4 del Real Decreto 22 de mayo de 1864, que hemos hablado, y comunicado por una Real Orden siguiente, se advierte que los telegramas serían transportados desde la estación de destino al domicilio del destinatario sin exigir que se unan a ellos los sellos de correos. Por eso esos sobres no tienen nunca sellos pegados, van sin sellos. Sin sobres de correo, sin sellos de correos. Y esto dificulta sobremanera, en algunos casos, establecer si dicho entero tuvo uso postal o no. Vamos a ver esos dos tipos. A. En el periodo 1864-1883, la clave la puede facilitar únicamente la determinación de si el punto de destino del telegrama estaba o no, en el momento de la transmisión de este,
Y ahora, cito textualmente, fuera del radio de la localidad en que se hallaba establecida la estación receptora, porque eso lo dice la legislación. Si el destinatario está fuera del radio de la estación receptora, lo lleva a Correos y vale. Esto está muy bien, pero estamos hablando de 1864. ¿Y cuál era el casco urbano de Avilés en 1864? Los avilesinos seguramente lo saben. Yo creo que les costaría trabajo. Entonces, el mandar desde la estación telegráfica de Avilés un sobre a un personaje hasta dentro del casco, pues era un entero telegráfico. Pero si salía del casco, intervención inmediata de los servicios de correos, luego un entero postal. ¿De acuerdo? A partir de 1883, los telegramas dirigidos a puntos que distan más de 3 kilómetros, que antes les decía, de la estación de destino, habían de ser conducidos en unión de los certificados, o sea, de las cartas certificadas, aun cuando no tengan este carácter. Carácter de certificado no lo tenían, pero los 2 reales se los cobraban. Eso está claro. El transporte, el servicio de entrega a domicilio eran 2 reales, equivalente a lo que era un sello de certificado. Por eso costaban 2 reales. Pero bien, tenían unas garantías que se le exigían, equivalentes a que fuera un envío certificado. Todas las garantías de registro, de entrega, firma del recibí, etcétera, etcétera. Por consiguiente, ahora la conclusión acerca de si un entero determinado es o no un entero postal deja de estar en función, debe tomarse en función de la distancia expresada. La labor no es tan sencilla, porque no sabemos en esa época cómo estaba la geografía de la ciudad. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. Y yo les invitaría a que vieran, yo los puedo enseñar desde aquí, pero poco se ven. Estos son ejemplares todos de la colección de José Manuel Rodríguez, que en lugar de, no sé, de romperse los ojos intentando ver lo que hay, cuando terminemos esto, se levantan y detrás, ahí en ese mismo cuadro, hay, si no me engaño, 6 o 7 hojas, ¿no? ¿Eh? Sí. 6 o 7 hojas con estos sobres, como ven. La cuestión ahora está en eso, en decir que son enteros postales o son telegráficos. No lo sé. Lo único que puedo decir es que son los enteros más feos que he visto en mi vida. Eso no cabe la menor duda. Y su propietario, yo creo que está de acuerdo completamente conmigo, lo cual no quiere decir nada. Una cosa puede ser fea, pero puede tener muchísimo interés. Ahora, plasticidad, como me decía mi amigo Pepe Domínguez, que paz descanse, que siempre se lo exigía a los sellos, decía, mira, desengáñate, una carta tiene que tener plasticidad, si no la tiene no la compres. Esto lo decía siempre Pepe Domínguez. Pues plasticidad más bien no la tiene, pero son a efectos coleccionísticos y a efectos de estudio postal unos ejemplares rarísimos, a mi juicio, de lo más raro que hay por ahí. ¿Qué pasa? Que no se coleccionan. ¿Por qué no se coleccionan? Porque son feos. Jolín. Bien, pues si son feos y no se coleccionan, pues no pasa nada, ¿no? Pero mejor para que los colecciona a pesar de que los considera feos, ¿no? Yo no creo que José Manuel Rodríguez los considere bonitos. Pues los está coleccionando y está haciendo muy bien. Y yo no tengo ninguno, ¿eh? O sea, que quede claro que yo no, en este tema, estoy un poquito al margen en cuanto a interés de actuación, ¿no? Pero me parecen francamente importantes e interesantes. Creo que todavía nos queda por encontrar más legislación de telégrafos con respecto a este asunto, que quizás clarifique más las cosas. Pero como en España somos muy dados a destruir lo que ya creemos que no vale, pues parece que todas las gestiones que se han hecho, incluso en el Museo Postal y en la Dirección General de Correos y Telégrafos, sobre legislación inicial del funcionamiento del servicio de telegramas a domicilio, pues todos dicen, pues no sé, no hay, pues no queda, pues era papelote y se quemó, cosas así, así no va. Entonces, pues a lo mejor aparecen más cosas y con eso pues nos da pie y pretexto para escribir un artículo que probablemente casi nadie lea, pero el que lo escribe pues lo pasa bien, por lo menos, y siempre hay alguno que lo lee necesariamente.
el que hace las correcciones de las pruebas de la revista en cuestión o del libro. Ese no le queda más remedio. Y estoy pensando en Leoncio Mayo, por ejemplo, que se traga todo lo que le echen para corregir las pruebas de la revista Academus que nosotros tenemos en la Academia de Filatelia. Bueno, y esto es mi aportación sobre los enteros postales o telegráficos que hasta ahora se pudo encontrar. Y nada más, no tengo más que decirles, informarles de lo poco que sé y de lo que podría hacerse para saber algo más. Esto es lo que hay. Muchas gracias. Gracias.